Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Guerreros Podcast, en su sección de entrenamiento deportivo y ciencias afines. Desde las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy tenemos un invitado bastante especial, profesor de aquí de esta facultad, para nuestro episodio número 6 que estamos hoy desarrollando. Es el doctor Pedro Morales Corral, profesor, doctor de aquí de la facultad. El doctor Pedro Morales Corral es un especialista en medicina del deporte, es médico de la Facultad de Organización Deportiva, egresado en 1975, me estaba comentando. Sí, 7-4 terminamos. 7-4 terminó. Tiene un posgrado en Estados Unidos. Tiene una certificación del Consejo, es médico certificado del Consejo Médico de Medicina del Deporte. Es doctor en Ciencias de la Educación. Es maestro de pregrado y posgrado de nuestra facultad. Es el jefe del Laboratorio de Rendimiento Humano. Es el primer jefe del Departamento de Medicina del Deporte del Hospital Universitario. Fue director de programa de fútbol americano de la universidad y entrenador de la Liga Mayor. Es toda una leyenda del fútbol americano en Monterrey y en México. De hecho, tiene 4 campeonatos en Tigres, de la Liga Mayor. Bastantes peleados por ahí con los Pumas. Todavía me acuerdo que fueron los últimos campeonatos que se jugaron en el estadio universitario, ¿no? ¿Se acuerda ahí? Sí, claro. Un juego bastante emotivo ahí en el estadio universitario, con un lleno total, me acuerdo esa vez. Y es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y pues también es un profesor investigador reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Es también colaborador del cuerpo académico en ciencias del ejercicio y pues tiene una amplia experiencia en valoración funcional. Y bueno, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de valoración principalmente y un poco más, ¿no? Un poco más de las ciencias afines, y sin duda alguna pues será un episodio bastante didáctico y bastante información, bastante que nos tiene que compartir para toda la comunidad relacionada con el entrenamiento deportivo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Enrique. Es mucho orgullo, ¿verdad?, tratar de difundir lo que hacemos y gracias por esta gran oportunidad. Doctor, pues vamos a entrar de lleno en lo que tenemos preparados para el día de hoy. Platicando el día de ayer, ¿qué tanto ve usted en relación a la diferencia de cómo ha cambiado en los últimos 20 años o 30 años el entrenamiento basado en la ciencia? O sea, ¿cuál es la diferencia de los entrenadores que había antes o los que les tocó en los inicios, allá por 1974, 73, en los años principios de los 90, hoy que estamos en 2024? Esta situación relacionada con el proceso pedagógico del entrenamiento, ¿verdad?, es muy importante tener un conocimiento amplio de las ciencias del deporte. Eso, pues, anteriormente iniciaba el ingeniero Cayetano Garza con mucho empeño y trataba de darle la mayor información disponible a todos sus entrenadores. Y eso, pues no estamos hablando de 20 años, estamos hablando casi 50 años, que fue el primer campeonato de Tigres en 1974, que está celebrando actualmente 50 años de ese campeonato. Y en relación a eso, la literatura que existía en ese tiempo fue muy bien aprovechada por todos nuestros coaches, en especial con el ingeniero Cayetano Garza. Sin embargo, no es hasta la vuelta rápidamente de los 90s, bueno, digo rápidamente, pues se va el tiempo, en los 90s, donde los conceptos específicos en el fútbol americano fueron cambiando, y eso fue lo que en alguna forma me impactó a mí, de tratar de buscar mayor información en relación a los aspectos de entrenamiento deportivo. Eso
es muy importante entender que el deporte se fue cientificando cada vez más y entendiendo el desarrollo de él mismo gracias a la intervención de muchos científicos, donde establecieron la relación de la intensidad, la duración, la frecuencia del deporte en sí, y fueron comprendiéndolo progresivamente hasta que llegaron a conclusiones muy específicas de decir, si este deporte dura aproximadamente 8 segundos en cada jugada, ¿cuánto tiempo tiene para recuperarse? Y anteriormente, ¿verdad? Eran 25 segundos para que primero pusieran el balón, hubieran movido las cadenas, etcétera, y eso ahora cambió a que solamente hay 40 segundos. Entonces, las personas tienen que, bueno, vamos a decir, los coaches tienen que entender de que el individuo se tiene que desempeñar a máxima intensidad por 8 segundos y tiene 40 segundos para recuperarse. Entonces, ellos anteriormente, los coaches hacían una situación interesante de que decían, tenemos 4 cuartos y entonces esos 4 cuartos van a durar hasta 2 horas y pico, acorde a lo que es el tiempo de juego especial o específico. Y entonces es mucho tiempo lo que tienes que estar aguantando el ejercicio, por lo tanto tienes que tener un fondo aeróbico muy importante. Y nos ponían a correr mucho, ¿verdad? Se gastaban 30, 40 minutos de estar haciendo un ejercicio aeróbico continuo, de baja intensidad, pero de mucha duración, lo cual los investigadores posteriores dijeron, espérame, eso no es así. El ejercicio es que tienes que establecer entrenamiento de 8 segundos y entonces vienen los ejercicios de intervalos y constantes y se deja a un lado el entrenamiento de larga distancia para los entrenadores de fútbol americano. Pero eso era en 1970 y 70 aproximadamente, así es como se entrenaba. Sí, así era todavía. Y luego, ¿a partir de cuándo fue evolucionando? ¿En qué momento se dieron cuenta de eso que me está diciendo? ¿Sabes qué? Es que no debe ser tanto intervalo. Continuo, vamos a hacer más intervalos. La situación fue esta, o sea, no quiere uno ser pedante, pero pues eso lo empezamos nosotros en en la universidad. Nosotros lo empezamos aproximadamente como en el 2007, ya tenemos esa situación. Sin embargo, existía otros equipos como los vecinos, el TEC, con los diferentes coaches que tuvieron, que eran formados en Estados Unidos. Ellos ya tenían otra influencia en relación a la formación de sus jugadores. El proceso nuevamente de un entrenador deportivo es un proceso pedagógico que depende de la profesión que vas a absorber en base a las ciencias que se están dando. A eso es donde quiero llegar. Sí. O sea, a eso donde quiero llegar, sí, es cómo esa gente que venía de Estados Unidos a México, cómo se formó o cómo se formó y en base a qué, que es a lo que quiero llegar, a la ciencia, que los artículos científicos, qué importancia tienen para un entrenador, qué ventaja tiene un entrenador que tenga esa parte científica. La situación es esta, que tiene que haber una apertura por parte de los entrenadores y por parte de los de la gente que está haciendo en cierta forma ciencia en el ejercicio. Aquí hay algo muy importante que yo te lo quiero establecer, que existen 3 diferentes razones en las cuales hay una a veces no entendimiento entre los científicos y los entrenadores. Según Forrow, ¿verdad?, menciona que los investigadores afirman que los hallazgos son obvios y los entrenadores sienten que eso ya lo habían visto. Esa es una situación muy importante y que están por eso delante del juego. Los hallazgos se presentan con demasiadas advertencias para convencer a los entrenadores, sin embargo se falla mucho en que el entrenador pueda entender
el léxico que utilizan los científicos. Y ahí hay una situación muy importante donde no hay un entendimiento. Entonces, considero yo que lo que se tiene que hacer es tratar de comunicarte en forma apropiada con el entrenador y el entrenador con el científico para poder hacer lo correspondiente a las cargas de trabajo. Vaya, ahorita nosotros en el laboratorio vienen los entrenadores y yo les pregunto, dime qué quieres que te mida para poder que tú establezcas un programa de entrenamiento más adecuado. Y entonces, a veces hay unos que me dicen, no sé qué medir. Nosotros les decimos, existen una cantidad importante de variables que están relacionados con los aspectos de actividades correspondientes a velocidad, otros a situaciones de mediana distancia y otros de larga distancia. Los deportes tienen unas características específicas y se les dice cuáles son las variables específicas que deben de prevalecer en ese deporte. Y eso es lo que medimos en el laboratorio. Ok, pero entonces, fíjese, usted está yendo más allá, está hablando de entrenadores. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad conocer la parte científica y la parte fisiológica del entrenador? ¿Qué tanta responsabilidad tiene un entrenador o un head coach o un entrenador en jefe, un director deportivo, de conocer la ciencia? Porque si no, es que yo soy el entrenador, yo soy el que pone la táctica y eso se le dejo a los preparadores físicos. ¿Hasta dónde debería de involucrarse el entrenador en esos aspectos de fisiología, de ciencia? Muy bien. Isidore, ¿verdad? En el 2008 establecía, el entrenador deportivo no es solo responsable de la preparación física deportiva, sino de la formación integral. Eso estás hablando del 2006, 2012, donde ya responsabilizan al entrenador como una persona que tiene que tener un conocimiento relacionado a la preparación de sus deportistas. ¿Y qué es eso? Saber de intensidades, duraciones, frecuencias y tipos de ejercicio para poder ellos establecer las cargas de trabajo. Era lo mismo que me acabo de mencionar hace rato, que el entrenador nos traía y nos ponían a hacer ejercicio por 30, 40 minutos, dábamos 2 vueltas a todo el circuito de Ciudad Universitaria, íbamos hasta el Ramadaí, nos regresábamos, etcétera. Y ese tipo de entrenamiento no servía. O sea, se llama la especificidad, ¿no? Usted dice la especificidad. Así es, o sea, tú no podías entrenar, vamos a establecerlo ahorita en términos ya más moleculares. La energía en nuestro cuerpo está específicamente almacenada o producida por la mitocondria. Y el concepto de darle una dosis de ejercicio va a depender de su intensidad, duración y frecuencia. El músculo va a responder en forma diferente si tú le das mucha intensidad, ¿verdad? Corta duración, y te va a responder haciéndose grande en hipertrofia, pero gracias a las miofibrillas. Pero si tú le das a esta persona una situación de largas distancias, o sea, largo tiempo de duración, de baja intensidad, el músculo también crece, se hipertrofia, pero va a ser gracias a situaciones del sarcolema, es donde están las mitocondrias. Va a haber más mitocondrias, más casas de energía para producir energía, el ATP, para que sea la contracción muscular. Entonces, el punto es que eso es lo que se creía previamente. Actualmente tenemos situaciones muy interesantes donde el alta intensidad de corta duración, pero con menos reposo, te va a beneficiar también el sistema aeróbico. Entonces crece el sistema mitocondrial, pero también crece las mitocondrias. Entonces, el utilizar la ciencia, ¿verdad?, que te dice que al hacer este tipo de ejercicio,
lo puedes repercutir en el fútbol, en los departamentos específicos de ofensiva, defensiva, equipos especiales, acorde a lo que vayan a hacer. Y eso nos dio a nosotros muy buen resultado. De hecho, medimos los consumos de oxígeno de los jugadores y estaban más altos que otros jugadores de otros deportes, de otros equipos. Entonces, el punto es que el entrenador tiene que estar sumergido en las ciencias del ejercicio, porque el concepto de ser un entrenador establece que esto tiene que tener un enfoque, como lo maneja Tudor Pompa, de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que tiene que ser sistémico, tiene que ser dinámico y tiene que ser complejo. Complejo no decir que es complicado, sino que hay muchas aristas. Entonces, ese entrenador tiene que conocer de la preparación físico-atlética de su gente para poderle dar la dosis apropiada de ejercicio y tener el concepto de periodización en todo el año, decir cuántas semanas son de entrenamiento y qué dosis le voy a dar al individuo. Entonces, ¿qué es lo que hace FODO? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Entrenadores científicos. Okay. Ese es el punto. Tratar de decir que el entrenador comprende cuál es la repercusión del ejercicio en una entidad humana. Hombres, mujeres, personas de baja edad, vamos a decir adolescentes, jóvenes, adultos y la situación específica de la carga de trabajo. Entonces, cuando esa persona, ese entrenador, entienda cuáles son los requerimientos de cada deporte, lo preparará acorde a eso. Yo necesito tener individuos que se desempeñen 8 segundos y se recuperen en 40 por 4 veces seguidas o lo que sea, acorde al deporte. Básquetbol, ¿qué es lo que hace? Pues las situaciones se desempeñan en una cancha de tanto tiempo, son cuantos cuartos, etcétera. Y ahí cada entrenador debe de tener esa situación y trabajar en conjunto. El trabajar en forma aislada, eso es la perdición. Ya tienes que trabajar tú con tu preparador físico, tienes que tener en mente que todos los entrenadores deben de tener conocimientos básicos, específicos de enseñanza, deben de ser pedagogos para que puedan interactuar con nutrólogos, fisiólogos, médicos, psicólogos, readaptadores. Con todo el mundo tiene que comunicarse, entonces tiene que hablar el mismo idioma. Entonces ese entrenador tiene que ser una persona que tenga una capacidad muy grande para poder entender todo lo que corresponde a la preparación, manejo, situación de formación integral de sus atletas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues existen también situaciones muy importantes y interesantes de violencia que las tiene que manejar el entrenador, ¿verdad? No puede dejarlo suelto y que otra cosa también, tiene que conocer de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque él en un momento dado puede estar solo y tiene que ayudar a su atleta que en un momento dado tuvo un percance. Sumamente interesante. Estaba pensando en lo que me comentaba del equipo multidisciplinar, de la ciencia y de las evaluaciones, y que a veces el entrenador no conoce y que usted me dice, ¿no? Que a veces llegan y le preguntan que no saben, quieren valorar, pero no saben qué valorar. Entonces, ¿qué tan importante es el valorar a un atleta? Mira, las situaciones, hay que ver ciertos aspectos, es decir, nosotros no queremos encerrarnos en decir que solamente hay evaluaciones a nivel de laboratorio. Existen muchas pruebas de campo. El que el entrenador tenga un conocimiento científico es porque cada atleta tiene diferentes capacidades, unas condicionales, ¿verdad?, que son muy importantes y que están muy relacionadas a lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Decir, oye,
¿qué tan fuerte debe de estar mi atleta? ¿Qué tan ágil? ¿Qué tan veloz? ¿Qué tanta resistencia cardiovascular debe tener? ¿Y qué flexibilidad debe de tener? Entre esas varias, existen más. Y si el entrenador dice, oye, yo preparo a mi muchacho y le doy cierto entrenamiento, pero no conozco las características de él, estoy perdido. ¿Cómo le voy a dar una dosis de ejercicio si no conozco su capacidad físico-atlética? Nuevamente, para ser entrenador, tiene que tener también la capacidad relacionada a los aspectos técnico-tácticos, ¿verdad? O sea, eso nosotros hacemos solamente unas evaluaciones en laboratorio que están relacionadas con las capacidades físicas condicionales de los atletas, pero hay ciertas mediciones técnico-tácticas que las hace y va a valorar el nivel técnico-táctico de su jugador. ¿Cómo las ejecuta? Así es, cómo las ejecuta. O sea, son situaciones motrices. Pero si dice, oye, yo evalúo a mi muchacho y yo sé que en esta posición debe de tener esta fuerza, esta velocidad, esto, lo va a caracterizar y va a decir, tenemos esto. En el fútbol americano, desde hace muchos años, hay tablas de high school, de college, de diferentes niveles, con las capacidades motrices. Te dicen, este individuo salta tanto, este individuo, su fuerza de el snatch debe ser esto, de bench press esto, etcétera, por percentiles. Y si nosotros que estamos ahorita, estamos generando percentiles, por ejemplo, lo que haces tú y lo que a futuro queremos hacer con las fuerzas básicas de Tigres, es caracterizar la población y decir, estas son las características que deben de tener acorde a sus percentiles. Este consumo de oxígeno, esta velocidad, esta fuerza, etcétera, de miembros inferiores. Y entonces, si el entrenador dice, oye, ¿sabes qué? Este está muy bajo en fuerza. Bueno, le va a poner un entrenamiento dirigido. ¿Por qué? Porque es muy interesante que muchos jugadores te dicen, ¿para qué me hacen estas pruebas si al final de cuentas me van a entrenar igual? ¿Verdad? Que eso es una situación donde nosotros tenemos que trabajar con los entrenadores y decirles... Y tiene razón el atleta, mejor. O sea, sí, tiene razón. Porque no encuentra el por qué y para qué. Bueno, por eso mismo tenemos que comunicarnos con los entrenadores. No es culpa toda de los entrenadores, es culpa nuestra que no hemos sabido ir y vendernos. Y necesitamos vendernos. Y eso de no vender está en la literatura. O sea, desde hace muchos años se establece que no hay una relación muy buena entre las ciencias del ejercicio y el entrenador en sí. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que ir y establecer comunicaciones y decirle los beneficios que existen y la especificidad del entrenamiento para las capacidades que tiene cada quien. Entonces, el caracterizar las poblaciones, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque también hay pruebas de campo. ¿Para qué hacer pruebas de campo? Es pérdida de tiempo. Bueno, el punto es tratar de mejorar. Bueno, yo creo que va a ser pérdida de tiempo si esas pruebas no se utilizan para beneficio de, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. En la época que nosotros estuvimos en Liga Mayor en Tigres como dirección del fútbol americano, tuvimos la oportunidad de que el ingeniero González, ¿verdad? José Antonio González, insistiera en los aspectos de tener certificados de calidad, lo que se llamaba o lo que se llama el ISO. Y eso nos involucró a nosotros. Fuimos y hemos sido el primer equipo certificado de fútbol americano en la nación. Entonces, ¿qué significa eso? Que te certifiquen todas tus acciones. Lo que dices que vas a hacer, lo hagas y lo hagas bien. Entonces, en esa situación aprendimos cosas interesantes o importantes. Me decía uno de las personas, de los auditores, decía, mire doctor, si usted quiere tener una mejoría continua, mejora,
escuche esto, no va a mejorar si no administra. No va a poder administrar si no entiende. No va a poder entender si no mide. Y no va a poder medir lo que no define. Entonces, hay que definir cuáles son las variables que tenemos que medir. Y eso es lo que estamos haciendo. En el laboratorio hacemos consumos de oxígeno muy específicos con ergoespirometrías, mediciones con fuerza isocinética, con dinamómetros especializados, y medimos la composición corporal con lo que corresponde a un DEXA, ¿verdad? Que es un densitómetro doble rayos X. Ya que estamos en el tema de las valoraciones, dentro de su experiencia, ¿qué pruebas funcionales en laboratorio deben de hacerse para un deporte equipo, ya sea de fútbol americano, si me lo quiere compartir, o de fútbol soccer, que también valoramos también a la gente de fútbol profesional, ¿no? De aquí de Tigres también. Entonces, dentro de lo que hacemos y de lo que dice la literatura, ¿cuál es el ideal, ¿no? Porque a veces una cosa es el ideal y otra cosa es lo que realmente se hace, ¿no? Por los tiempos. Una situación importante es lo que te piden los entrenadores. Es ¿de dónde a dónde lo voy a esforzar? Y a eso, entre comillas, les han llamado fases. Y lo más sencillo ha sido 3 fases. La de Skinner, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3. Donde una es aeróbica, la segunda aeróbica anaeróbica y la tercera completamente de alteraciones, inestabilidad metabólica, ¿verdad? Entonces, si tú solamente tienes un pulsómetro o estableces tú hacer una prueba de campo y estimas el consumo de oxígeno, esas variables son proporcionales, son directas, van directo, aumenta la velocidad, aumenta la carga y sigue aumentando hasta que llega un límite donde está su máximo. Entonces, con esas no puedes establecer las fase 1, fase 2. Pero eso lo está diciendo en el campo. En el campo y en el laboratorio, si haces eso también. Tan pronto tú buscas otras variables, como son el acúmulo del ácido láctico, el ácido láctico en la primera fase se eleva tantito, después se eleva más y en la tercera se eleva mucho más. Entonces ahí te dan inicio de 3 fases. Y lo que tenemos como mucho orgullo es el ergoespirómetro. Porque en el ergoespirómetro tenemos volumen. ¿Qué es el ergoespirómetro? El ergoespirómetro es un carro metabólico donde mides el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y el volumen de aire que entra y sale. Eso a través de una mascarita, ¿no? De una máscara, de un pletismógrafos y de un aparatito que mide el flujo, un fluxómetro. Entonces, aquí con el fluxómetro tú vas a medir también lo que corresponde a ventilación. Y la ventilación en forma muy interesante sigue las mismas tendencias que el ácido láctico. Empiezas y sube proporcional y luego se desproporciona. Y luego hace más ejercicio y se vuelve a desproporcionar. Entonces siguen las 3 fases de Skinner, siguen y McClelland, y el concepto es que tienes ya 2 variables que puedes utilizar para ver el umbral 1 y el umbral 2. El umbral 1 también le llaman LT1 o LT2 de lactato. Después vienen volúmenes ventilatorios, lo que corresponde a la cantidad de aire que necesitas ventilar para consumir 1 litro de oxígeno, y es el equivalente de oxígeno. Y luego viene el equivalente del dióxido de carbono, que tanto aire ventilas para liberarte de 1 litro de CO2. Y esos también siguen un patrón diferente que cae en la misma parte. Y después vienen lo que corresponde a las presiones parciales de oxígeno final en expiración del oxígeno y otra del CO2. Y también siguen curvas diferentes. Entonces, gracias a eso, todas las curvas que hay de flexión caen en el mismo sitio. Y entonces, con mucha precisión, dices, entonces, de esta frecuencia cardíaca a esta frecuencia cardíaca es donde vas a estar en la fase 2,
que esa es la fase que debes estar entrenando para mejorar tus mitocondrias. Okay. Y si tú encuentras ahora literatura, dice, oiga, ¿y qué pasa realmente abajo en el músculo? Existen mediciones indirectas del consumo de oxígeno mitocondrial, en un artículo del 2020, donde establecen ahora un umbral mitocondrial, okay, mitochondrial threshold, y ese umbral mitocondrial cae aproximadamente en el segundo umbral, en el BT2 o en el LT2, ahí cae. Entonces tú dices, oye, pues sí, estoy definitivamente forzando a mi mitocondria. Interesantemente, ¿verdad? Los estudios esos hacen una curva donde en ese umbral sube el consumo de la mitocondria y luego si tú te pasas, haces más esfuerzo, empieza a bajar. Ya no tienes el beneficio en la mitocondria, tienes otros beneficios. ¿Por qué? Porque el entrenar a diferentes áreas, vas a tener diferentes beneficios. Otra de las cosas que tenemos es que nosotros podemos detectar el consumo de oxígeno sube a velocidad de 18 kilómetros por hora. Pero después le pedimos que suba, que intente correr más, dice que sí, y estamos a 20 kilómetros por hora. Pero ahora el consumo de oxígeno se hizo una meseta. Entonces, en los 18 kilómetros por hora se establece que eso se llama VAM, velocidad aeróbica máxima. Y eso a los entrenadores les interesa porque dicen, yo quiero saber cuándo es su velocidad aeróbica máxima, y luego la velocidad anaeróbica de reserva, que serían a los 20 kilómetros por hora. Y ahorita lo que estamos haciendo es tratar de comparar las velocidades de ese tipo con las velocidades de sprint que tengan. Nada más que ahorita estamos esperando la información por parte de Tigres. Y por último, existe otra medición que tenemos que se llama pulso de oxígeno. Eso nos va a dar la salud del corazón. El individuo tiene que estar teniendo por lo menos 14, ¿verdad? O 15 unidades de oxígeno en cada latido. Okay. Si está por debajo, el corazón está problemado. Y entre mejor condición física, su pulso de oxígeno va a ser mayor. Ese es otro. Todas las variables son las que podemos sacar de un carro metabólico. Eso es de un carro metabólico, pero no son y de una prueba de esfuerzo, pero no es la única prueba que se hace. No. ¿Me puede más o menos compartir cuál es, dentro de lo que me pueda decir, cuáles son más o menos la batería ¿dónde está una batería de test que dice, hay que hacer esta Bueno, nuevamente, nosotros queremos conocer las características físicas de la persona, porque entre menos grasa tengas, mejor para el desempeño físico, acorde a ciertos deportes, en proporción. Entonces, nosotros tenemos una metodología, ¿verdad? El estándar de oro, que es un densitómetro doble de rayos X. Con eso nos da una oportunidad muy buena para saber dónde está localizada la grasa, qué porcentaje de grasa tiene, qué tanta porcentaje de masa magra y qué tan fuertes están sus huesos con densidad minerales óseas, ¿verdad? Eso sería. Ese llamado DEXA es el densitómetro doble de rayos X. Es el mejor que es el estándar de oro. Okay. Es el estándar de oro. No quiere decir. ¿Qué significa el estándar de oro? El estándar de oro significa que es la prueba que mejor información te da desde el punto de vista científico en cualquier otras cosas, ¿verdad? Porque eso es mejor que una báscula así de casa esa que también... claro, porque las básculas de casa que tienen electricidad, que es resistencia, que es bioimpedancia, ese también te da otra información que no te da el DEXA, que será las situaciones relacionadas con los aspectos relacionados al agua. Muy bien, pero para la composición corporal es el otro. Y tenemos también disponibles nosotros en lo que corresponde a otro estándar de oro, es un dinamómetro isocinético. ¿Eso qué es, doctor? El dinamómetro isocinético es haciéndolo ahorita, tratar de definir. Nosotros tenemos contracciones musculares que si movemos nuestras articulaciones, como lo estoy haciendo ahorita actualmente, se llaman contracciones isotónicas, ¿verdad? Okay. Cuando yo hago fuerza y no lo muevo, se llaman isométricas. La situación de las isocinéticas, yo puedo mover, pero no puedo moverla
a la velocidad que yo quiera, sino la máquina me va a decir, tú la puedes mover a 60 grados por segundo o 180 o 300 grados por segundo. Y eso nos da oportunidad de ver las fibras musculares tipo 1, tipo 2A o tipo 2X acorde a la velocidad. Y eso para vamos ver el a perfil, si son de contracción rápida o lenta. Esa es una. Y la otra es que en todo el rango de movimiento la persona tenga una curva sutil y que si tiene alguna situación de disminución de la fuerza, vas a decir, esta rodilla tiene, o esta área está involucrada con una problemática. Entonces eso también es muy importante porque hay una gran cantidad de curvas que van a significar cosas diferentes. Ok. Y también, además también la isocinesia también sirve para medir desbalances musculares, ¿no? Bueno, la situación es esa, que tú con la evaluación puedes tener la fuerza de extensores, ¿verdad? Y comparar el derecho con izquierdo y de flexores, derecho con izquierdo, y también la proporción entre lo que es extensión y flexión, que si tú tienes una mala proporción, entonces puedes tener la posibilidad de lesionarte los isquiotibiales. Yo creo que entonces estas valoraciones también son bien importantes cuando vienes de una lesión, ¿no? Bueno. Y tener datos de referencia cuando estás sano, ¿no? Sí, también. ¿No? También en nuestros equipos de isocinesia también podemos hacer readaptación o rehabilitación desde el punto de vista excéntrico, que es otra de las características interesantes, bien importantes de este equipo. Oiga, doctor, ¿y cuál es la diferencia de las evaluaciones físicas? Entonces, entre las evaluaciones físicas, me imagino que no es las mismas pruebas en laboratorio que se deben de hacer para un peleador como tipo de MMA, de arte marcial mixta, sí, a un ciclista o a un futbolista. Bueno, ¿se pueden diferenciar, se pueden especificar la especificidad de las pruebas? La situación es esta, hay que ver qué es lo que te están solicitando. Por ejemplo, si la gente te pide, oiga, yo quiero que le haga una prueba de esfuerzo para saber cómo está su corazón, independientemente del deporte, lo subes a una banda o una bicicleta y lo pones a hacer ejercicio, va a responder su corazón. Entonces, esto es muy diferente, para poder, yo le voy a decir, así está su frecuencia cardíaca máxima, esto es su consumo de oxígeno máximo, esto corresponde a su velocidad aeróbica máxima si lo tenemos, o su velocidad anaeróbica, y aquí está. Pero desde el punto de vista técnico, táctico, para esas son muchas pruebas que están relacionadas con el deporte en sí. Claro, la especificidad, ¿verdad? Sí. La especificidad. Entonces esas se hacen en campo. Por eso mismo hablo de que tenemos que tener una comunicación muy importante entre las personas que hacemos las pruebas en el laboratorio con lo que tenemos, más otras personas que hacen pruebas de campo. Por ejemplo, también existen las pruebas de potencia. Las pruebas de potencia, nosotros hacemos saltos verticales o saltos horizontales, ¿verdad? Y eso también medimos la potencia de las personas. Existen otra serie de equipos que son plataformas para poder medir los aspectos relacionados a la potencia del salto y los conceptos específicos de fatigabilidad del individuo en relación a eso. Entonces, hay diferente aparatología para poder medir diferentes cosas. Entonces, en el laboratorio tenemos unas, otros maestros tienen otras, y entonces el punto es complementarlos. Ahorita lo que nos está interesando mucho es divulgar esto que acabo de mencionar con todos los maestros de FOD y toda la gente que existe en el medio ambiente para que puedan asistir a nuestro laboratorio y puedan sacar ventaja de todas esas mediciones. Oiga, doctor, bueno, recientemente pues acaban de pasar los Juegos Olímpicos, ¿no? Y pues es difícil, cada vez veo que es más difícil sacar una medalla olímpica, un tercer lugar, un segundo lugar, ya no digamos un primer lugar. ¿Hasta dónde es importante o debería ser importante el entrenamiento basado en los datos de laboratorio para esos deportes que están en el máximo nivel? ¿Qué información les podría aportar? Y porque a lo mejor van muchos a panamericanos, pero yo sé de muchos que no les hacen ningún tipo de prueba. ¿Les podría aportar algo que pueda ser ese diferenciador para llegar a ese nivel que buscan? Y además, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿A dónde arrimarse? ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, en el ámbito de las ciencias del ejercicio, en el ámbito de medicina del deporte,
hemos estado aprendiendo que existe individualidad. Hay personas que entrenan en la misma intensidad y tienen diferentes consumos de oxígeno, tienen diferente rendimiento. Entonces, a esto se le llaman los responders y non-responders, los que responden y los que no responden a las mismas cargas de trabajo igual. Entonces, aquí el punto es tener el entrenador una bitácora específica en relación a su entrenamiento. Y remontándonos a Paracelso, ¿verdad?, donde dice que la dosis hace el veneno, el ejercicio es una situación similar. ¿Cuál va a ser la dosis de ejercicio que requiere la persona? Y nuevamente, es importante que los entrenadores lleguen a una conclusión. Por ejemplo, en el soccer, el jugador de soccer no va a mejorar más si solamente practica soccer. Okay. El entrenador de artes marciales no va a mejorar si solamente practica artes marciales. Tiene que ver todas sus capacidades físico-atléticas y donde esté con déficit lo debe de mejorar. Vamos, ¿le hace falta fuerza? Oye, es que tiene buena técnica en artes marciales. Sí, bueno, ¿le falta la fuerza? Pues hay que eso. ¿Le falta condicionamiento desde el punto de vista de resistencia? Vamos a hacerlo. Pero, nuevamente, aquí yo estoy en controversia con muchas personas que están en el box. Por ejemplo, el box, cada round dura 3 minutos. Esos 3 minutos significa que está utilizando el sistema número 1, ¿verdad?, que son fosfatos de alta energía, y el sistema número 2, que corresponde a la glucólisis rápida. Y eso después tiene X minutos, ¿verdad?, o segundos para recuperarse. Y luego vuelve a hacer lo mismo, 3 minutos. Entonces, es una actividad completamente anaeróbica. Sí, tal cual. Pero los ponen a correr 15 kilómetros, 20 kilómetros. Es que Rocky hizo 30. Mucho daño, doctor. Rocky hizo mucho daño. Bueno, la situación es esa. Posiblemente ha sido esa situación donde Rocky, dices tú, que fue eso. Pero bueno, tenemos que llegar con los entrenadores y decirles, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual tú lo estás entrenando? No, pues es que van a durar 15 rounds, por lo tanto 15 por 3 es una cantidad enorme, tiene que tener aire desde el punto de vista, sí, estás entrenándolo para otra cosa. Sí, por eso, tal cual. O sea, el individuo, si tú no lo entrenas para 3 minutos, se va a cansar, aunque lo hayas correteado 2 kilómetros, 20 kilómetros. Sí, bueno, de hecho, próximamente tendremos un episodio sobre esa parte, y poco a poco ha ido cambiando, pero es muy difícil, porque algo que se arraiga es muy difícil el poderlo quitar. Y bueno, dentro del trabajo de nosotros, pues esa parte, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Nuevamente, hay que llevar la situación de evidencia. Entonces, facultad que tenemos alumnos, tenemos acá, pues vamos a hacer un entrenamiento con boxeadores nuestros que tengan y tratar de hacer el entrenamiento de eso. Y cuando tengamos esa oportunidad, cuando alguien que tiene recordamos una cosa importante que me decía uno de mis maestros: lo más difícil para hacer investigación es tener los sujetos. Claro. Entonces, yo no puedo hacer evaluaciones de ergospirometrías, de composición corporal, de fuerza, si no me traen los atletas. Entonces, yo pongo una cosa, la gente de box pone otra cosa y lo hacemos. Y hacemos nuevamente aquellos individuos que entrenan a largas distancias y aquellos que los entrenamos solamente hasta que aguanten 3 minutos a todo lo que dan y todo lo que dan. Ahora, también son situaciones muy interesantes porque la ciencia te dice, oye, el entrenamiento interválico, ¿qué vas a hacer? 20 repeticiones de 400 metros. ¿A qué? 10, 15. Y todos los hacen iguales, pero uno utiliza 2 minutos de reposo, otro utiliza 2 minutos 45 y así, hasta uno que utiliza 1.30. El que utilizó 1.30 tuvo la mejor marca en 10 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también importa el tiempo de recuperación. Claro, y te dices, es que más recuperación. No, menos recuperación. Entonces, estamos entendiendo apenas cómo responde el organismo ante el ejercicio.
y no acabamos de entender. ¿Por qué? Porque hay una cantidad, que dije yo, sistémico, dinámico y complejo. Cada vez hay más cosas que intervienen en estos parámetros para poder ser coach. Y si el coach no le sabe a esto, va a estar carente. Necesitamos formar entrenadores, científicos, con toda la mano, que se acerquen y qué hacemos, qué no hacemos, para que puedan ellos entender todo lo que corresponde a las cargas de trabajo. Doctor, pues el tiempo se nos está terminando. Yo creo que tendríamos que hacer otro episodio en otro momento para hablar en un tema más específico. Solamente me resta agradecerle, ¿no? por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros, y espero tener la oportunidad en un siguiente episodio que nos vuelva a acompañar. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la audiencia, verdad que estamos disponibles en el laboratorio para cualquier persona que se quiera acercar con nosotros y tratar de dispersar nuestra información, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? La universidad ha hecho muchos esfuerzos para formarnos, y la universidad tiene una gran cantidad de información que mucha gente la puede aprovechar. Estamos para servirles. Hemos tenido solicitudes de rotaciones de médicos internos que ya han estado rotando con nosotros. La Federación Mexicana de Medicina del Deporte está muy interesada en hacer un convenio con la Facultad de Organización Deportiva, y en eso se está trabajando. Pues perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor Pedro Gualberto Morales Corral, por esta aceptación a este episodio número 6 de su Guerreros Podcast. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.